Pero muy buenos días, sean todos ustedes bienvenidos a tu devocional, Un Nuevo Despertar. Familia, en muchas ocasiones nos hemos encontrado con una depresión tan profunda en nuestra vida que nos hemos olvidado de clamarle a Dios. El día de hoy vamos a estar escudriñando el Salmo 43, donde podemos ver claramente la depresión espiritual que nos lleva a una procesión. Después de pasamos a la procesión de alabanza y de glorificación a nuestro Padre Celestial. Y vamos a lo que nos dice el Salmo 43, el salmista clamándole a Dios. Dice en el primer versículo: júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo. Aquí el salmista claramente nos está diciendo: Dios, ¿dónde estás cuando los malvados me rodean y me agobian? No, el salmista está repitiendo un tema familiar dentro de muchos y dentro de casi todos los salmos que nosotros encontramos. Dice: júzgame, oh Dios. Él se sentía injustamente acusado y llevó ese sentido de injusticia al lugar correcto, al trono de Dios, y dejó en las manos de Dios la vindicación de todo esto. También dice: líbrame de gente impía. El salmista conocía la dificultad de tratar con gente impía, con gente inicua, con malvados, porque no solamente estas personas hacen lo malo, sino que también saben cómo engañar y ocultar las cosas. Es una situación tan difícil que aún vivimos en estos días, pero el salmista nos muestra lo correcto de hacer: clamarle al Señor, porque una persona engañosa, inicua, son personas que cubren sus más designios malvados con engaños bien elaborados y falsos. Esta clase de hombres son aborrecibles para los hijos de Dios y para toda clase de hombre bueno. En el segundo versículo nos dice: pues que tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? ¿No? Aquí nos dice claramente y nos muestra: Dios, ¿por qué pareces tan distante de mí? ¿No le suena familiar esa frase? Si el salmista no tuviera una relación con Dios, no tendría este problema. Sin embargo, como amaba inmensamente al Señor, su confianza estaba en la fortaleza de Dios, no en su propia fuerza, por lo que se preguntaba: ¿dónde estaba Dios en ese momento más crítico de necesidad? También dice: ¿por qué me has desechado? Muchas veces nosotros hemos dicho y clamado lo mismo al Señor. La repetida pregunta ¿por qué? Es tan familiar para las personas de fe que son probadas. El salmista se preguntaba por qué Dios no hacía las cosas de acuerdo con su pensamiento. ¿No le parece esto familiar? Especialmente cuando la respuesta podía parecer evidente. Vemos en el tercer versículo, vamos a leer solamente la primera parte. Dice: envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán. Y aquí claramente nos dice el salmista David: Dios, necesito ser guiado por tu luz y por tu verdad. El salmista sabía que su luz y su verdad no eran suficientes, que necesitaba la luz y la verdad de Dios. No estaban estas dentro de él, sino que Dios tenía que enviarlas para poderla tener. Aquí nos muestra lo que es tu favor y la luz de tu rostro, la verdad de tus promesas que me has dicho que se han de cumplir. Estas me guiarán. Esta era una oración de sumisión. Señor, no quiero que envíes tu luz y tu rostro solamente para admirarlo, sino que quiero someterme a tu luz y a tu verdad y hacer que éstas me guíen. Necesito a un líder, así que guíame, Señor. Esto da indicio a esta procesión de alabanza que el salmista nos muestra. Él comenzó en depresión, pero terminará alabando a Dios, como lo debemos de hacerlo hoy en día. Todo comenzó con la luz y la verdad de Dios guiando su camino. No debemos de buscar la luz para pecar, ni la verdad para ser exaltados por Él,
sino que éstas se conviertan en nuestras guías prácticas para la comunicación cercana con papá. Aquí vemos a la parte B de este tercer versículo. Dice, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. ¿No? Cuando respondas a mi oración, Señor, yo iré a tu casa. El salmista describe su respuesta a la respuesta venidera de Dios. Dice, me conducirá. El plural de esta declaración se refiere a la luz y la verdad del mismo versículo. El salmista quería la luz y la verdad de Dios para que lo llevara a ese lugar específico, a tu santo monte y a tus moradas. Aquí está el segundo paso de esta procesión de alabanza. Guiados por la luz y por la verdad de Dios, el salmista llegará al tabernáculo de Dios, a la tienda del encuentro con Dios, a la presencia con tu Creador. Cualquier lugar donde el pueblo de Dios se reúna para encontrarse con Él puede convertirse en ese tabernáculo, tu santo monte y a tus moradas. El salmista quería ir al tabernáculo del encuentro con el Señor. Lo deseaba. ¿Por qué? Porque él sabía que el Señor estaba allí de una manera especial. Él sabía que el pueblo de Dios estaba ahí y él sabía que era un lugar donde podía enfocarse solamente con Dios. En el cuarto versículo, entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Cuando respondas a mi oración, nos dice el salmista, yo te alabaré. Lleno de fe, el salmista anticipó la respuesta de Dios a su oración. Cuando nosotros hacemos oración, cuando nosotros tenemos ese encuentro con el Señor, siempre nos dicen, siempre nos piden que terminemos con acción de gracia, alabando. Y esto es lo que nos está mostrando David, ¿no? Él declaró que cuando respondiera el Señor, él ofrecería sacrificios cuando llegara esa respuesta. Esto no sería un sacrificio de expiación por el pecado, sino más bien de gratitud y alabanza y celebración por esa comunión con el Padre Celestial. Esta era la tercera parada de la procesión de alabanza, el altar. El camino a Dios es siempre el camino al altar. El camino al altar se abre mediante el envío de la luz y de la verdad de Dios. Cuando seguimos la luz y la verdad de Dios, esta nos llevará a su altar, a la presencia con Él, la cruz donde Jesús fue entregado como sacrificio por nuestros pecados. Cuando en el libro de Hebreos su autor declaró, tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, como dice Hebreos 13:10. Probablemente se refería a la provisión de Dios en la cruz, la ofrenda suprema en el altar supremo de Dios. Podemos ir al altar de Dios, pero con fe, a la cruz de Jesús y pensando profundamente en su obra y en su victoria allí declarada. Cuando vamos al quinto versículo nos dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Le dice, cuando respondas a mi oración, desafiaré mis sentimientos. El salmista tenía la esperanza en la redención de Dios, pero esta aún no había llegado. Mientras tanto, no se rendiría a sus sentimientos de depresión y de desánimo que él estaba manifestando. En cambio, los desafió a estos sentimientos y se los llevó delante del altar de Dios. Les dijo a los sentimientos, el desánimo y a la falta de paz, espera en Dios.
Él volverá a responder fielmente por lo que ha hecho antes. Porque nosotros dice, ahí dice, porque aún de alabarte, el estribillo vuelve al conflicto que está entre la fe y la duda, al contraste entre el presente y el futuro y a la esperanza de que todavía te alabaré. También para finalizar nos dice, salvación mía. El salmista sabía que necesitaba de esa salvación y que Dios era el único que podía dársela. La paz y el gozo que provienen en confiar plenamente en Dios nos ayudan a alabarlo completamente a Él. Algunas de las traducciones dicen salvación como ayuda. El sentido de la palabra hebrea es más bien salvación que ayuda. El poeta puede alabar a Dios como su gran gozo y no solo su ayuda, que es una palabra demasiado débil. Su salvación, exteriormente nada ha cambiado, pero Él ha ganado. La fe puede tener una larga lucha con el miedo, pero tendrá siempre la última palabra. Y esa palabra es la salvación en el Señor. Amén. Bueno, familia, terminamos este tiempo en alabanza, en adoración, con cánticos, con júbilos, porque no es día para continuar desanimado. Es día para que en estos momentos tu desánimo y tu desaliento se lo entregues al Señor. Y terminamos en oración, familia, entregándole este tiempo. Entreguemos, cerrando nuestros ojos para que sea Él tomando el control. Este tiempo nosotros estamos aquí, bendito Padre, recordando así como nos has mostrado a través de este Salmo 43. Dios de los cielos, el día de hoy me he levantado con un desánimo, me he levantado con un desaliento espiritual, Señor, pero hoy al leer este Salmo 43, veo claramente, Señor, que no debo de estar, no debo de permanecer con esa actitud, sino más bien entregártela a ti. Mi depresión, mi desánimo, mi desgano, todas mis situaciones que me están oprimiendo y que no me permiten vivir el gozo y la paz que tú ya me has entregado, Señor. Hoy, Dios de los cielos, te quiero entregar a ti. Oh Padre Celestial, oh Dios de mi vida, mi Criador, mi Salvador, mi Sanador, mi amado Jesús. Hoy te quiero entregar ese desánimo, ese desaliento con el cual he estado durante estos días, Señor. Perdóname, bendito Padre, por estar de una manera que no es la apropiada, por querer aparentar, Dios. Pero hoy estoy aquí entregándotelo a ti, Señor, entregándotelo para que seas tú. Tú que me estás viendo y tú que me juzgas, tú eres el que defiendes mi causa. Por eso hoy yo reconozco que tú me vas a librar de esos opresores que están angustiando mi alma y mis pensamientos, porque yo reconozco que tú eres mi fortaleza. Aunque parezca que me hayas desechado, Señor, yo no me seguiré en luto, bendito Padre, porque reconozco que eres tú. Tú eres el que me vas a guiar con tu luz y tu verdad para que yo pueda entrar en tus moradas de salvación. Te damos gracias, Señor. Gracias por estar conmigo. Gracias por permitirme estar en tu presencia. Santo Espíritu de Dios, que yo pueda entrar a ese altar maravilloso y poder entregarle mis ofrendas a ese Padre amoroso, porque Él es el que llena mi alegría, Él es el que sacia de gozo mi alma, y por eso hoy te alabo, bendito Padre. Gracias por todo lo que tú estás haciendo, bendito Señor. Yo te entrego este día para que seas tú tomando el control. Y asimismo, Señor, que la bendición del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre cada una de las personas que escuchan este mensaje tuyo. Te damos gracias, Señor, Dios de los cielos, y te hemos orado en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Un abrazo, familia. Dios te bendiga.